Bien, pues estamos con otro café que nos vamos a tomar en esta ocasión con nuestro amigo Alfonso Ruiz de Arcaute, al cual pues lo tenemos en este caso por aquí, por Pamplona, y la verdad es que es uno de estos cafés que ya hace tiempo que teníamos previsto hacer, por su implicación a nivel general con el belenismo y por supuesto con su participación activa en Federación Española de Belenistas como vocal de comunicación. Sí, pues, y se me hace muy raro estar hoy aquí, yo que habitualmente estoy detrás del ordenador, y estar ahora delante de la cámara es claro, así como raro. Es raro. Alfonso siempre es la persona que está ahí detrás cuando se han hecho todos los vídeos, comunicaciones, ponencias, congresos, encuentros virtuales desde Federación Española de Belenistas, y él es el que está siempre por ahí manejando y nos da paso para que cuando estamos alguno de nosotros pues empecemos a hablar o no, o ahora déjale que hable este otro, está por ahí siempre. Y hoy le toca estar, le toca dar la cara, así que bienvenido al café. Muchas gracias, Ignacio. Bienvenido a Tomamos un Café. Y bueno, la verdad que en tu caso pues volvemos también a esta sensación y a esta realidad de un belenismo que ya nos contarás. Sí que empezaremos por tu infancia, por tu relación con el Belén desde pequeño, todo eso, pero en tu caso es como con otros cafés que también hemos tenido, en el que bueno, no te conocemos muchos por hacer belenes, aunque los haces. Pues muy poquitos, la verdad que pocos. Pero te conocemos por hacer un belenismo que no es un belenismo de cúter, sino que es un belenismo de gestión, de engranaje, de mover, de intentar focalizar, que creo que es un belenismo tan interesante o más, o por lo menos, bueno, como el belenismo a nivel manual, ¿no? Sí, al final yo creo que es explotar un poco lo que mejor se le da a cada uno. Bueno, a mí me gusta hacer belén, toda la vida, ya hablaremos, he estado rodeado de belenes, pero bueno, creo que puede aportar mucho más al belenismo en general en este aspecto de gestión, de animación, bueno, pues esa parte más teórica, si podemos, más asociativa. Sí. Entonces, bueno, pues cada uno tenemos que ir buscando dónde situarnos y dónde podemos aportar más. Claro, pero creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? De que, aunque más adelante nos metamos en estos temas, pero sí que es cierto que hay como una cierta sensación de que el belenismo lo hemos relacionado con una manualidad o con el hecho físico de construir, ¿no? En general, pero luego hay un montón de trabajo y un montón de personas que estáis colaborando también en diferentes campos que todos van hacia el centro del Belén, pero que es eso, ¿no? Sin hacer, y hay que reivindicar, tenemos que reivindicar esa parte, bueno, pues de importantísima y nuclear para que las cosas funcionen. Sí, fíjate, yo creo que ahora, a nivel federación, puesto que es donde más implicado estoy, esto se manifiesta perfectamente. Aparte de los belenes que hagamos cada uno, pues tenemos la suerte de tener a una persona, la presidenta, María Antonia, antropóloga, que está trabajando mucho todo el tema de patrimonio cultural. Y eso es un servicio al belenismo impresionante. Ella también hace sus belenes, pero ese trabajo es impagable, y eso evidentemente es belenismo, y todos nos vamos a aprovechar de él. Claro. Y luego, porque además, decías, identificado con una modalidad, pero es que además yo tengo la sensación que cada vez estamos reduciendo más el concepto de belenismo en ciertos sectores, ¿no? Y es una manualidad y cierto tipo de manualidad, otros no. Sí. Y yo creo que estamos en un momento en que hay que recoger toda la tradición y además abrirla y ampliar el campo, y la forma de hacer Belén es muy amplia, y cada vez tenemos que ampliarla más. Hay que ampliarla, eso es verdad. Empezamos por el principio. Bueno, mi principio es, pues yo creo que en todos los cafés ha sido bastante común, pues hablar un poco por esos inicios, ¿no? Que quizás también sea la parte más desconocida a nivel general, porque bueno, eso queda en la intimidad o se comparte en núcleos más cerrados en general, ¿no?
y siempre nos ven por lo que últimamente hacemos, ¿no? Pero evidentemente en ti como en todos hay un Alfonso, hay un Alfonsito pequeño que nació, como el niño Jesús que nació y que fue creciendo. ¿Y cómo fue tu relación con el Belén desde pequeño? Mi familia ha sido siempre muy de Belén. Fíjate, antes de nacer yo, esto es el inicio del inicio, ya antes de nacer yo, mis padres pasaban las Navidades distribuidos en casa de mis abuelos maternos y mis abuelos paternos. Uh-huh. Se iban antes de Nochebuena y volvían después de Reyes. Pero antes de marcharse, dejaban el Belén puesto en casa. Así, ¿eh? No había nadie entre las Navidades, pero el Belén estaba puesto. Y ya cuando volvían, lo recogían. Pues digo yo que lo dejarían 2 o 3 días para disfrutarlo, ¿no? Era un Belén de figuras de 6 centímetros con sus montañas de corcho, bueno, pues el que se ponía en todas las casas, ¿no? Grande, para ser de 6 centímetros, pues el tablero era de 1,5 metros, era un Belén bajo. Después, cuando ya nacimos nosotros, ya sí que pasábamos algunos días en casa, y ahí nosotros ayudábamos a poner el Belén. Según íbamos creciendo, íbamos cogiendo nuevas responsabilidades en el Belén. Claro. Lo peor era cuando nos tocaba poner el corcho, que aquello era horroroso y nunca casaban los corchos, pero bueno, eso siempre estaba en casa de mis padres. En casa de mis abuelos maternos, había un Belén, mira, afortunadamente ahora tengo yo las figuras, un Belén de Olot de 30 hasta 15 centímetros, y era una habitación enorme dedicada solo al Belén durante las Navidades. Además era una planta baja, con lo cual se podían abrir las ventanas y la gente se podía ver venía a ver el Belén. Desde la calle. Y mi abuelo pues hacía todas las casas, hacía todo, mi madre hacía las farolas, hacía las palmeras, la que ha sido siempre muy belenista en mi casa. Yo solo he mamado, pues yo en mi casa también, bueno, pues el Belén está presente, ya más pequeñito porque no me cabe tanto, pero, bueno, pero está presente, claro. Ya. Y siempre ha sido de ese Belén tipo popular, de casa, bueno, a veces decimos popular, pero claro, también popular, bueno, entendemos que es el Belén, que a veces yo he oído, Belén, ¿no? Sí. Parece que lo demás, pero hacemos un poco referencia a esa parte afectiva el Belén tradicional. Del Belén tradicional, ¿no? Sí, el Belén de corcho y musgo, con sus caminos, su río de papel de plata con el cristal por encima y los patitos. Sí, los patitos. Un Belén que además, yo luego ya en mi trabajo en asociaciones o federación tal, yo creo que hay que reivindicar también. Las asociaciones corremos el peligro de cargarnos este Belén tradicional. Y además, cuando el público viene a nuestras exposiciones y ve los Belenes artísticos fantásticos que se hacen en todo el territorio, corremos el peligro que la gente diga, ay, eso yo no sabía que ser capaz de hacerlo. Yo eso no sé. Sí, como que ¿Cómo lo hago? Como que se ve como algo inaccesible o difícil. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que mantener siempre las exposiciones, en el trabajo de las asociaciones, ese Belén tradicional en que el público, el visitante, se puede identificar y decir, ese es el Belén de mis abuelos. Que eso es muy importante, esa parte afectiva. Ese es el Belén de mis abuelos. Y ese Belén, además, yo soy capaz de hacerlo. Hay veces que el Belén tradicional montado por una asociación puede ser más complejo todavía que el claro, que llamamos artístico, claro. Que el otro yo creo también tiene su arte, ¿no? Pero bueno, es como que pues se puede enganchar más para que la gente se anime a entrar en el Belén. ¿Y no crees que a ese Belén, porque yo tengo la teoría de que a ese Belén, como dices tú, a nivel asociativo, a nivel de asociaciones, de colectivos, parece que le hemos dado un poco la patada? Parece que le hemos dado un poco, como que lo hemos dicho, bueno, esto sí es lo que se hace en casa, pero aquí ya, ¿no? Aquí ya pues hay unas técnicas, hay unas cosas más trabajadas a nivel, pues eso, ¿no? De que unos materiales muy sosos, inertes, feos, que son los materiales de construcción, ¿no? Que no nos aportan, pues, de conseguir hacer algo bello, ¿no? Y tengo la sensación de que también, por otro lado, no sé si lo compartirás, igual no hemos perdido también la inocencia de hacer ese Belén, que había que en el espejo, como decías tú, si se caía serrín, lo limpiabas para que el agua, ¿no? O sea, meternos en esa película, ¿no pasará también que con el tiempo esa inocencia de, bueno, a ver, esto es... Mire, yo estoy de acuerdo de que las asociaciones
y no asociaciones, también belenistas individuales que apuestan mucho por el Belén muy trabajado, muy tal, y damos la patada a eso, al Belén tradicional o a otros tipos de Belenes, o un Belén narrado, que hay mucha gente que no lo considera Belén, o el Belén de papel, que tontería, eso, que bobada, un papel recortado. Y yo creo que hay que dar los espacios. Y a mí hay una cosa con el Belén tradicional. A mí cuando me toca dar charlas, hay muchas veces que cojo una bandeja con musgo, al empezar la charla, la paso por los asistentes a la charla y les digo, aquí os huele. Claro, estamos en época prenavideña, estamos ya un poco... Sí, estamos condicionados ya a que la pregunta tenga la respuesta. Hay mucha gente que dice, a casa de mis abuelos en Navidad. Y esas son experiencias que no tenemos que perder, que tenemos que recuperar e integrar en nuestras exposiciones, en nuestras muestras, en nuestros trabajos, esa conexión también afectiva, esa conexión a la tradición, a lo que ha sido, a lo que a mí me recuerda a mis entrañas, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Claro, porque además es cierto que la tradición, ¿no? Eso que decimos la tradición, que es esa mirada al pasado y ver cómo ha ido llegando esto hacia nosotros, ¿no? De la forma, estamos ahora escribiendo la tradición de bueno, pues no sé de quién, pero bueno, del que esté en el belenismo dentro de 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, claro, en el mundo actual, ¿qué tradición vamos a dejar? Ese Belén tradicional, su evolución va a ser, lo vamos a modificar para que continúe o va a quedar en una vía muerta, o ¿qué podemos hacer para que la tradición sea algo, un referente por lo menos para decir, mira, pues esto se hacía, esto lo hemos vivido, hay gente que se acuerda que alguien se lo contó, que igual ya no lo vivió, pero se lo contó. Es decir, es complicado, ¿no? A ver, sí, yo creo que es muy complejo. Bueno, por una parte, y voy a avanzar voy a abrir otro melón. Otro melón. Como patrimonio cultural inmaterial, si llegamos a ser de la humanidad, que esperemos que sí, ya está todo en marcha y esperemos que no haya problemas y que seamos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tenemos un trabajo de preservar la tradición, lo que se ha venido haciendo. Y ahí yo creo que tenemos, como belenistas, y ahí las asociaciones tienen que tomar protagonismo, hay que hacer un trabajo de recuperar memoria oral, que nos cuenten los abuelos qué es lo que hacían, memoria gráfica, buscar fotografías, recopilar imagen, vídeo va a ser complicado porque no había vídeo, ¿no? Pero bueno, pero recuperar fotografías, recuperar imagen, recuperar tradición y recuperar sentimiento. Ese es un trabajo fundamental. Pero yo creo que no puede acabar en un archivo fotográfico muy bien clasificado, muy bien ordenado, muy rico. Yo creo que también es labor recuperar tradiciones pasadas. No voy a decir que ahora hagamos belenes con escoria, por ejemplo, pues mira, pesa mucho, es muy sucio y además es casi imposible ya de conseguir escoria, ¿no? Pero no perder técnicas, tener memoria de esas técnicas y la parte más estética, respetarla, ¿no? Que poder promocionar el Belén ese tradicional de caminitos de arena y con musgo, junto al Belén artístico, ese Belén de Porespán, y junto a otras nuevas formas. Yo creo que tenemos que estar también muy abiertos a las corrientes artísticas y que eso se refleje en los Belenes. Se puede trabajar el Belén como una instalación o se puede trabajar una videocreación desde el Belén. Yo creo que todos esos lenguajes artísticos hay que asumirlos, hay que trabajarlos, ¿no? Yo no cerraría ninguna puerta. Claro. No, yo creo que tampoco, o sea, cerrar puertas no, el tema es ver cómo esa realidad o ese interés podemos de alguna forma materializarlo y que la gente tenga, bueno, pues se preocupe de eso, ¿no? Porque yo creo que estamos en un mundo en el tema del Belén en el que, como te decía al principio, es una opinión muy personal, pero bueno, creo que a veces compartida y podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Estamos pensando que el belenismo es
hacer belenes, pero no pensamos del belenismo como, elemento de transmisión de ese conocimiento, de esa historia, esa tradición, de ese sentimiento que decías, ¿no? Con lo cual, al final, ponemos mucho foco en la parte técnica y en las asociaciones. ¿Tú crees que hay un interés, o se podría trabajar ese interés para que asociados que igual no hacen belenes, o hacen, pero también pueden dedicarse al tema un poquito de investigación, de recoger, de escanear fotos, bueno, o de guardarlas, o de ponerles un número de serie, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer a ese nivel para reconducir un poco y decir, mira, es que el belenismo también es esto, y esto, no solo hacer la casita bien hecha, ¿no? Yo creo que, tengo la certeza porque en el mundo asociativo te pilla el toro, ¿no? Hay que sacar una exposición anual porque de esa exposición que sacamos, o del curso que organizamos, o de no sé qué actividad que hacemos, depende de las subvenciones que recibimos, y si las subvenciones tenemos que cerrar la asociación porque no es viable económicamente. Entonces, por una parte nos puede esa carga de trabajo, digamos. Sí. Y luego además, quitando asociaciones muy históricas, Barcelona, San Sebastián, estas asociaciones que tienen 100 años, o Tarragona, que los cumple bien pronto, estas asociaciones más históricas, la mayor parte de las asociaciones que estamos ahora en federación o que trabajan en el territorio nacional, somos asociaciones relativamente nuevas, 20 años, 30 años, que eso, bueno, en realidad es muy poquito, que les ha tocado reivindicar el belenismo en una época más complicada, en que el belenismo se iba perdiendo, que lo han logrado rescatar, que lo han actualizado, que se han investigado nuevas técnicas, que han ido saliendo nuevos materiales y se han aplicado. O sea, ahora han hecho un trabajo, yo creo que grande y positivo. Pero falta ahora es decir, vale, todo este trabajo hacia el Belén artístico lo hemos consolidado. Y ahora tenemos el reto además del patrimonio cultural. Vamos a abrirnos a otras actividades. Porque además podemos aprovechar personas que igual manualmente no son lo más hábil, que no van a hacer nunca grandes belenes, aunque hagan sus trabajos, ¿no? Y cualquier belén hecho con corazón merece todo el respeto, pero que igual tenemos gente que trabaja en antropología o que trabaja como bibliotecas o documentación, que trabaja en producción audiovisual. Vamos a darle cabida y vamos a intentar que entren en las asociaciones, en el mundo asociativo o en otras formas de asociación, para que ellas puedan aportar ese trabajo sin que se pierda el hacer belenes, que también es necesario, claro. Entonces hay que conjugar todo, pero yo creo que eso puede ser rico incluso para ampliar el número de belenistas. Ya. Y ahora, en la actualidad, en Federación Española, ahora, como suele decir, ahora que no nos oye nadie, bueno, te quería comentar, ¿cómo ves tú ese interés desde tu posición como vocal de comunicación, que bueno, pues tienes que estar ahí gestionando el flujo de información, ¿no? Lo que desde Federación se lanza, pero también lo que entiendo yo, lo que se reciba, ¿no? De actividades, que desde tu visión un poco bastante general y de primera mano, ¿cómo ves esto que estamos hablando? A ver, hay de todo, como en botica. Yo creo que hay gente que está muy motivada, que propone nuevos caminos, nuevas acciones, con ilusión. También es verdad que hay un problema de tiempo, es que al final pues estamos todos días con mil cosas, ¿no? Sí. Y hay cuestiones pues que requieren estudio, con profundización, y bueno, pues van más despacito. Hay asociaciones que están muy implicadas en nivel federativo. Hay asociaciones que, bueno, pues igual podrían estar un poquito más implicadas, perdonadme. Bueno, también hay que hacer un poquito de crítica. Sí, es verdad. Pero lo que yo también entiendo muchas cosas.
pues igual mandamos una comunicación, oye, por favor, mandadnos cuántos visitantes ha habido en la exposición de este año, pues por tener una estadística, sobre todo para de gente que va a ver. De cara a UNESCO y demás. Bueno, pues yo entiendo también que igual el presidente de no sé qué asociación es una persona muy mayor, que el correo lo mira cada mes y medio, bueno, pues hay que estar un poco sí, es complicado, pendiente, ¿no? es complicado. Y luego pues hay proyectos muy interesantes de los que hemos hablado muchas veces. Contigo tenemos un trabajo ahí con el tema de la formación, de cómo... pero no formación, yo creo que ahora mismo estamos en un momento que cursos de técnicas tenemos montones. Presenciales, online. Sí, hay una oferta inmensa. Mucha oferta. Pero no hay tanta oferta de cuestiones más teóricas, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Historia del belenismo, espiritualidad, sentimiento, espiritualidad. O sea, todo un cúmulo de saberes en torno al belenismo que también hay que trabajar, ¿no? Y ahí tenemos un reto. Vamos saltando propuestas, pero claro, al final, como somos todos gente voluntaria, que cada uno tiene también mil historias, pues al final cada proyecto de estos nos cuesta 5 años empezar y arrancar, ¿no? Bueno, pues es lo que hay cuando se trabaja con voluntariado, que tiene sus ventajas, es un trabajo muy ilusionante, ¿vale? Pero tiene también sus dificultades, claro. Claro. Y volviendo un poco al tema de esto que hemos también comentado, las nuevas, bueno, el mundo actual, cómo funciona a nivel de la información, ¿no? Esto que decimos de que evidentemente ahora coges el móvil y tienes, buscas información y puedes tener mucha información variada, con lo cual lo que antes era necesario en una asociación, ¿no? Es decir, el sentido de las asociaciones actualmente, porque incluso a nivel federativo el sentido de los congresos, ¿no? O de las reuniones, congreso como máxima un poco reunión o de confraternización anual, ¿no? El Congreso Nacional Belenista. ¿Cómo ves tú esto? Porque claro, hace años atrás era muy necesario, ahora... Claro, hace 30 años, o 20, igual hasta 15, si tú querías aprender una técnica belenista, si querías aprender a manejar el por spam, tenías que acudir a una asociación, porque no había otros sitios donde poder aprender. Si tú querías compartir ciertas inquietudes o tenías alguna idea y querías contrastarla con otro belenista, no tenías más remedio que ir a una asociación. Hoy eso no es necesario. Hoy cualquier persona con su teléfono tiene acceso a cualquier curso, cualquier taller, cualquier técnica. No necesita ir a una asociación para aprender una técnica. Incluso para belenes colaborativos. No hace falta ya una asociación. Bueno, no hace falta, perdón. Voy a precisar más las palabras. No es imprescindible una asociación. Bueno, tú eres un ejemplo. Sí. Vosotros trabajáis a 4 manos, ¿con cuántos kilómetros de separación? Pues, casi 800, 700 y pico. Y sacáis un gran Belén todos los años. Sí. Luego, ya no es necesaria la asociación para eso. ¿Eso quiere decir que no sea bueno y conveniente? No, yo creo que es bueno, ¿no? El trabajo en común, el estar 2 tardes a la semana con tus compañeros, oye, pues ¿cómo haces eso? Pues yo lo hago así, oye, ¿por qué tiras por ahí? O ¿qué quieres contar? O si quiero contar no sé qué, no sé cómo. Bueno, la asociación puede ayudar. Pero luego yo creo que la asociación tiene que empezar a cargarse de todas estas cosas que hablábamos antes, ¿no? La asociación, aparte de un taller de trabajos manuales donde tengo mi calefacción y no mancho en mi casa, tiene que ser un lugar de difusión, de contar en nuestras ciudades que el Belén puede vivir todo el año, que no solo 15 días en Navidad, que cualquiera puede participar del belenismo, bien como escenógrafo, bien como figurista, o bien como recopilador de materiales, o yendo a los colegios a potenciar el belenismo. Una charla, y todo eso es la carga que tienen que ir cogiendo las asociaciones si quieren tener un futuro. Porque lo demás, aprender técnicas o trabajar en conjunto con otra persona, tenemos
las redes, Sí. que lo podemos hacer en cualquier momento, sin tener que salir de nuestra casa prácticamente. Entonces, ahí hay que ir trabajando. Y nos pasa lo mismo, decías, en los congresos Los congresos nacionales. y a nivel de federación. Claro, si hace unos años queríamos conocer los belenes que hacen en Jerez, pues teníamos que ir a Jerez. Hoy tenemos fotografía, tenemos vídeo, tenemos explicaciones. Es verdad que no es lo mismo ver una fotografía o un vídeo del Belén que verlo en persona. Que verlo en persona. Hay muchos belenes que ves la Eso es foto cierto, es cierto. y dices, ay, qué bonito es, pero que cuando lo ves en persona te remueve. Y las fotos normalmente no logran remover. Pero bueno, podemos conocer lo que hacen. Los congresos nacieron en su momento como la asamblea anual. Fíjate que hoy, desde la Federación, se ha sacado de la asamblea de presidentes de los congresos para no condicionar, porque al final era un rollo a la hora de preparar, ¿no? Y ya, como también hacemos muchas asambleas online, Sí. bueno, pues se ha sacado el congreso. ¿Cuál es entonces ahora el sentido del congreso? Yo creo que el encuentro es fundamental. Es una parte de convivencia, fundamental, de encontrarnos, de abrazarnos. Está muy bien hablarnos por redes, hablarnos por teléfono, pero el darnos un abrazo pues siempre es un plus. Yo creo que es ver el trabajo que hace la asociación que organiza, ver cómo trabaja, no solo ver el trabajo, sino cómo trabaja. Cómo trabaja. Y cómo trabaja tanto en el Belén, en el objeto, como en cómo organiza cursos, cómo se da a conocer, qué actividades hace, y con eso poder entablar un diálogo. Bueno, a mí ahora muchas veces, si voy a un congreso, más que ver qué bonito lo hace y si trabaja mucho con el por hispano, le pone mucha escayola, me puede interesar cómo organiza los cursos. Porque eso me puede dar pistas a mí también para mejorar cómo organizo los cursos. Cómo se funciona en ¿Qué actividades hacen? Oye, pues voy a Logroño, pues fíjate, digo Logroño porque tenemos ahora ya el congreso nada. a la vuelta de la esquina. Oye, pues cómo trabajan con los colegios. Oye, pues fíjate que han logrado dar con una tecla que les funciona. Bueno, pues compartir todo ese bagaje, todo ese saber que es tan importante como aprender a tallar. Sí, porque al final lo que dices, ¿no? Ese primer origen y esa necesidad, ¿no? Yo recuerdo pues congresos de hace 30 años, 20, congreso del 2000 aquí en Pamplona Internacional, congresos anteriores a ese Burgos, Alicante, y claro, era eso, es lo que dices, ibas y ahí tenías, pues a nivel, por ejemplo, de artesanos, pues veías a gente que era la que hacía figuras y me acuerdo que te cogías la tarjeta, ¿no? Que ahora también se hace, pero bueno, era como decir, es que fíjate, tengo la tarjeta de tal, tengo el teléfono y en la tarjeta venía el teléfono, la dirección postal. Claro. En esa época ya empezaba un poco internet, pero era un poco a nivel muy básico, con aquellos routers y aquellas líneas que iban por el teléfono y empezaban ahí, que eso era, y empezaba un poco, ¿no? A principio final de los 90, año 2000, por ahí, ¿no? Y era eso, pero quizás la revolución que estamos viviendo a nivel tecnológico nos está obligando a una revolución, o sea, nos remueve, porque necesitamos que si el congreso se hace, pues que la asistencia y el interés sea, pues como dices, que haya una feria de artesanos, muy bien, por supuesto, que haya y tal, pero no es necesario para conocerlos, porque bueno, pues ya los tenemos, ya estamos todos en el mercado, ¿no? Estamos en redes y en todos estos sitios. Está muy bien, ¿no? Porque primero volvemos al trato humano. O sea, yo puedo conocer la figura que hace fulanito, pero conocer al artesano que la hace, al figurista, es importante, ¿no? Y además no es lo mismo ver las cosas en vivo que verlas en una foto. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia, sobre todo ahora con las nuevas creaciones de impresión y tal, que ver las fotos y me gusta, no me gusta, no lo tengo muy claro. Quiero ver, tenerla a la mano, ¿no? Sí, porque yo creo que eso es imprescindible.
Y yo creo que es verdad que las nuevas técnicas han llegado, las circunstancias nos han forzado a nivel de población española, las nuevas tecnologías entraron con la pandemia, que ahí fue cuando hubo que hacer un desarrollo de todo, pues a llegar a hacer un congreso virtual, cuando nadie teníamos ni idea de utilizar las herramientas, o sea, aprendimos sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso ha llegado, hay que utilizarlo, sería ridículo decir no lo uso, pero también saber conjugarlo con lo presencial. Que lo telemático no se cargue lo presencial, ni que nos empeñemos tanto en lo presencial que no aprovechemos las posibilidades que nos ofrece la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de todo el tema formativo, pues esa tecnología para saberes no tanto manuales es fantástica. ¿Eso significa que no hagamos cuestiones más teóricas presenciales? No. El año pasado, por ejemplo, hicimos en Ávila esas jornadas técnicas sobre comunicación, economía, documentación, archivo. Nos daba cierto miedo. Va a responder la gente porque no es el saber tradicional. Bueno, pues respondió un número importante de personas. Y además la valoración fue muy positiva, ¿no? ¿Lo vamos a hacer todos los meses? Pues no, posiblemente pues igual cada 2 años. Digo ahora sin haber hablado, ¿no? Pero bueno, pues hay que ir avanzando. Y hay que saber conjugar, que a mí me parece muy complicado, pero conjugar las nuevas tecnologías con las antiguas, ¿no? Sí. El papel y el boli con el ordenador y el sillón. Oye, volvemos que es un tema importante y quiero un poco desarrollarlo más, el tema del reconocimiento del belenismo como patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO, ¿no? Ahí está encajado el tema. Cuando esto ya llegue a buen puerto, que parece que está todo muy encaminado, ¿no? Ya, ¿qué va a suponer? ¿Qué supone a nivel federativo, a nivel asociativo, incluso a nivel personal como belenistas? ¿Qué supone tener ese logo, ¿no? Ese label, esa etiqueta de cuño de paz, ¿no? Y por otro lado, ¿a qué nos va a obligar? Hombre, yo así, de entrada, ¿qué va a suponer? Una gran satisfacción. Luego una gran satisfacción porque son muchos años trabajando para conseguirlo, ¿no? Fíjate, desde que se trabajó con la Real Academia de la Lengua para que belenismo estuviera en el diccionario, que ahí fue una labor de Íñigo, el que se pegó y recopiló todo, porque si no el belenismo no hubiese podido ser patrimonio cultural inmaterial, porque no existía como término. Ahí el conseguir desde los ayuntamientos, autonomías, lograr que el Estado español reconociera la manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, hasta ya la presentación ante la UNESCO junto a Italia y Paraguay, que ya se ha presentado y bueno, pues esperemos que llegue a buen término. Entonces, lo primero, una satisfacción por todos estos años trabajados. Sí que es una defensa grande del belenismo. En muchos ayuntamientos, por ejemplo, se encuentran dificultades para poner belenes en espacios municipales o espacios públicos porque se identifica el belén con algo religioso. Y entonces, como el Estado es aconfesional, no entra el belén en el espacio público. Bueno, es verdad que el belén tiene un componente religioso, pero tiene muchos más componentes artísticos de tradición, ¿no? Que son los que van a entrar en valor. Y el que el belenismo sea patrimonio cultural va a conseguir que no pueda haber un veto al Belén en ningún espacio, sino todo lo contrario, que las instituciones públicas van a tener que proteger y apoyar el belenismo. Eso en la práctica, ¿qué supone? Pues yo soy consciente que para muchos belenistas lo que esperan es que vamos a recibir una lluvia de millones, que a partir de ahora, bueno las asociaciones va a ser, vamos a tener dinero para hacer todo lo que queramos. En la práctica, desgraciadamente, creo que no vamos a tener ninguna.
Mira, una vez hablando con el director, con el anterior director de Patrimonio del Gobierno vasco, nos decían, mira, está muy bien, hay que conseguirlo, pero en la práctica, si lo que queréis es dinero, olvidaros. ¿Por qué? Por una parte, porque las mismas administraciones tienen muy claro cómo proteger un cuadro, cómo proteger un edificio, pero cómo proteger algo inmaterial. Bueno, pues ahí ya empezamos a tener problemas. Y el dinero además es el que es. Entonces decía, bueno, si nos traéis un libro que queréis editar, os lo vamos a editar. Pero mucho más no creo que pero es tangible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se pueden conseguir cosas. Se consigue sobre todo el cuidado, la atención y el que nadie pueda prohibir. ¿Qué nos va a requerir? Mucho más trabajo. Porque hay que desarrollar una serie de medidas de salvaguarda. Hay que recopilar tradición, hay que archivar, hay que documentar todo, hay que. Pero todo esto, por ejemplo, toda esta parte de salvaguarda, luego que es un poco por curiosidad, Sí. ¿Qué recorrido tiene? Es decir, esto anualmente hay que hacer una memoria, pero a nivel de que desde federación, a nivel de las asociaciones. A ver, aquí en principio son las comunidades portadoras las que hacen el trabajo, digamos. La interlocución con el Ministerio de Cultura, que es el que lleva el tema de los patrimonios culturales, la interlocución única con el Ministerio es a través de la Federación Española, no por excluir a nadie, sino por intentar aunar y conseguir una voz, ¿no? Tú imagínate que eres el técnico del Ministerio de Cultura, del Ministerio dedicado a patrimonio, y que cada día te llama una de las asociaciones españolas. En federación hemos pasado ahora de 80, pero luego están otras federaciones, muchas asociaciones que no están federadas en ningún sitio, que te llamen al mes 300 asociaciones diciendo tal. Bueno, pues se optó porque a través de Federación Española, que desde luego siempre tenemos la intención, ya desde hace tiempo, de trabajar siempre en conjunto con el resto de federaciones, bueno, pues poder tener ahí una voz única que será la que tenga que aunar todo ese tipo de medidas de salvaguarda, contando con un FOPRAE, porque claro, ahora ya no es un tema nacional, es un tema internacional, entonces bueno, pues tendrá que ser un FOPRAE también un poco la que dé abrigo. O sea que eso también va a suponer a nivel federativo que haya personas que igual tengan una dedicación más exclusiva a este tema o parcial, pero bueno, que esto va a estar tiene que estar muy bien presente y organizado para poder canalizar todo esto, ¿no? Yo creo que ojalá una federación nacional como la Federación Española llegue un momento en que pueda haber una persona o dos personas dedicadas en exclusiva a ello. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que hablábamos antes, que el trabajo voluntariado es muy importante, pero que al final tiene sus limitaciones, porque está la familia, está el trabajo, está no sé qué, y resta muchas horas. A la hora de, por ejemplo, gestión de archivo, bueno, pues lo estamos haciendo muy poquito a poco. Yeah. No sé, pues tardaremos 10, 15 años, ¿no? Que es lo que tardaremos, ¿no? En poner un poco al día. Si tuviéramos una persona que pudiera dedicar 8 horas diarias con su sueldo, con su despacho, con su almacén, bueno, pues sería fantástico. Bueno, ojalá. Claro. Y bueno, ahí fíjate que en esas cosas es donde igual sí se puede arañar algo con el tiempo a las instituciones a través del patrimonio, ¿no? Entonces, señores, necesitamos un espacio de archivo o trabajar con la biblioteca no sé qué, bueno, como sea, ¿no? Y necesitamos a alguien que se encargue. Bueno, pues ahí igual puede haber posibilidades, más que las asociaciones, digamos, una lluvia. Y luego a nivel también artesano, artístico, de profesionales del Belén, a nivel, por ejemplo, pues el tema de escultura, ¿no? De lo que tenemos por los talleres clásicos, bueno, y ahora pues también otros talleres que son, bueno, con unas tecnologías o con unas técnicas de trabajo diferentes, ¿no? Todo esto también tiene, de alguna forma está reflejado dentro, va a suponer también para los, yo te digo también desde mi perspectiva, ¿no? Vamos a tener que hacer algo
los talleres no sé, tenemos que contar lo que hacemos, tenemos que promover actividades. Por ejemplo, mira, Alfonso, aquí en Navarra tenemos, el gobierno de Navarra tiene una parte en una de sus secciones, de sus delegaciones, que está el tema de artesanía, ¿no? El tema de artesanía. Entonces hay una serie de, por ser miembro pues tiene una serie de obligaciones también, y muchas son en relación a la salvaguarda, abrir tu taller unos días al año para que pueda venir la gente en jornadas de puertas abiertas. A todo esto, por ejemplo, ¿va a ir por ahí también algo el tema? ¿Cómo está el tema de artesanos en esto? Bueno, en este momento no es que esté en este momento, porque no están todavía hechas las medidas de salvaguarda. Sí que los artesanos figuristas o otro tipo de artesanos están dentro del proyecto, porque al final los artesanos sois parte también fundamental del Belén. Si no tenemos artesanos figuristas o no tenemos artesanos de miniaturas, no tenemos tal, no tendríamos Belén. Entonces, todo eso es parte. Y dentro del reconocimiento, dentro del proyecto, es también el impacto económico que los profesionales tienen, ¿no? Y lo que puede ser de valor económico. A la hora de las medidas de salvaguarda, sí, yo creo que el artesano tiene que estar también dentro de esas medidas. ¿Cómo? Bueno, pues sellos de calidad, pues, lo que dice Navarra, o tiene también Andalucía, puede tener Cataluña, esos sellos de calidad, que además intenten un poco trabajar todo el tema de originalidad, de calidad, de todo, ¿no? Medidas fiscales, por ejemplo, sería interesante poder trabajar, ¿no? Pues si tú te estás dedicando, bueno, digo tú, cualquier artesano, pues estés dedicando a facilitar elementos para poder realizar el Belén, y el Belén está protegido como patrimonio cultural, pues bueno, pues muy posible que se puedan conseguir ventajas fiscales, por ejemplo, ¿no? No tengo yo ahora muy claro, porque además me pilláis un poco más lejos, ¿no? Los periodistas o artesanos, que un poco en el mundo asociativo, pero sí, yo creo que sí, sin duda. O sea que el proyecto actualmente está ya a disposición de que ya se dé el ok, ¿no? Claro. Ya no es un tema de aportar más documentación, no. o de... En este momento está ya presentado. Ahora ya empiezan los plazos de revisión. Puede que UNESCO pida ampliar alguna documentación. Bueno, pues si pide puede ser. Se amplía. Y ya luego puede aprobarse o aprobarse. No hay más opciones. No puede haber más opciones. No hay más opciones. Sí, podría denegarse, pero bueno, yo creo que no. Ya, lo normal es que esto lleve ya su... Yo creo que el belenismo tiene la suficiente implantación a nivel internacional. Se ha presentado desde 3 países, desde Italia, España y Paraguay, con lo cual también eso da una riqueza, porque ya no es solo un tema europeo, sino es un tema más mundial. Las técnicas del Ministerio de Cultura han trabajado muy bien, ha habido desde Federación y con María Antonia ha habido un gran trabajo también. Pues bueno, yo creo que esto tiene que salir adelante sí o sí. Qué bien. Oye, vamos a volver a ti, pero ya a Alfonso, ya no tanto al vocal de comunicación de Federación, bueno, Mr. Fed, que para mí siempre es Mr. Fed. Yo también estoy hablando como yo, o sea, no estoy haciendo una intervención institucional, porque igual hubiese medido más cosas, ¿no? No, pero quiero decir, a ver, pues yo te he preguntado, te he comentado cosas desde tu vista como vocal de Federación. Todo lo que me estás contando porque lo sabes de primera mano, lo has vivido, y como tú, imagino que el resto de la Junta, del tema del patrimonio, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un pelín eso. 2026, inteligencia artificial, belenismo, términos que al principio decíamos, ¡buah! Tal. Bueno, esto está aquí ya. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo lo ves tú? Toda esta implicación, esta parte tan nueva que, bueno... Yo creo que cada vez que aparece un nuevo material, una nueva técnica, lo que sea,
Lo primero es no. Luego ya empieza el miedo. Luego, ¿tienes que fijarte lo que han hecho? Bueno, pues igual han hecho eso porque todavía hay poca experiencia, ¿no? Mira, yo hay todavía belenistas que les oigo decir que la espuma es un desastre, que además es muy cancerígena. Claro, flotar por España y quemar por España, eso debe ser buenísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces se oponen a la espuma. Bueno, pues de entrada tenemos mucha gente que rechaza la inteligencia artificial. A mí me parece que es absurdo. Es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, igual que las redes, igual que otras cosas. Ya la tenemos. Claro, vamos a aprender a utilizarla. Creo que todavía tenemos pocas experiencias, ¿no? Y que no tenemos todavía desarrollado toda la potencialidad de la inteligencia artificial para el Belén. Pero tenemos experiencia de personas que crean unos bocetos espectaculares para desarrollar el Belén, los crean con inteligencia artificial. Sí. ¿Y por qué no se puede emplear eso si están haciendo unos bocetos fantásticos? Peligro de la inteligencia artificial, a mi juicio, sentarte delante del ordenador y decirle, hazme el boceto de un Belén. Pues mire, eso no es serio. Pero cuando yo tengo intuición de lo que quiero crear, que me ayude la inteligencia artificial, fantástico. Yo el otro día, hace unos días, lo comentaba también con María Antonia, que yo he descubierto ahora la inteligencia artificial, porque no he tenido más tiempo, me he sentado para artículos académicos. Claro, yo la primera vez que me senté delante del ordenador le dije, quiero un artículo académico sobre este tema. Lo empecé a leer, claro, tema que yo controlaba, más teológico. Empecé a leer, digo, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto no está bien, esto no está bien. No vale. Pero claro, si yo me siento delante del ordenador y le digo, quiero hacer un trabajo académico sobre espiritualidad del Belén. Vamos a empezar con una introducción que va a hablar de estos temas y luego vamos a desarrollar los capítulos en esto y te vas a basar en esta bibliografía. Búscame también bibliografías alternativas y búscame estas citas. Y cuando yo dirijo a la inteligencia artificial es maravilloso. Claro. Porque yo, por ejemplo, estoy escribiendo y me acuerdo, leí en un libro de no me acuerdo quién esta frase. ¿Y cómo la cito? Oye, pues ahora vas al ordenador y digo, búscame el autor y la obra de esta frase. Y me la busca en un minuto. Claro. Es maravilloso. Sí, es una herramienta fantástica. Es maravilloso. Pero yo le tengo que dirigir. Yo puedo, si estoy hablando sin referirme a nadie en concreto, yo puedo coger una figura tuya del taller, le hago una foto y mañana voy a la inteligencia artificial y le digo, mira, que la mano en vez de estar abierta esté cerrada y que mire para la izquierda en vez de para la derecha y me la imprimes. Sí. Bueno, eso se llama robar, sea en inteligencia artificial o sea a mano. Pero si yo estoy buscando documentación, no sé qué, no sé cuántos, y con todo eso genero una figura en que yo la trabajo, aunque me ayude la máquina, yo no le pondría... Sí, yo lo que veo más complicado, pero realmente no es por la inteligencia artificial, es por el uso que tradicionalmente, el mal uso se ha hecho con respecto a la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, y creo que yo creo que ahí hemos fallado un poco todos, me parece. Unos más que otros también, pero en general ha habido como una especie de, bueno, pues de que todo vale, de que bueno, total, pero que tampoco se va a enterar, que es para mí, y también a veces apoyado por asociaciones, y entonces claro, es como decir, la propiedad intelectual, yo hago una pieza, punto, es mía, con esto es como... la parte positiva que tiene, en lo que tú has apuntado, el tema de diseño, me parece fundamental, pero claro, la parte negativa, el mal uso, de facilitar aún mucho más, y cuando esto se popularice, que ya se está popularizando, pero aún sea una herramienta que diga, es que no me hace falta ni comprar una figura que voy a plagiar, sino con una foto que está en su archivo de internet, en su página web, me la descargo. Hay tecnología que eso te lo pasa a 3D, que con la inteligencia te haces 4 cambios y dices, claro, esto... Pero, mira, yo creo que ahí también es una de las labores que tienen las asociaciones.
Desgraciadamente yo he visto asociaciones que venden figuras fusiladas. Me parece demencial. Yo en concreto, en la Asociación Belenista de Álava, hubo un momento en que alguien sugirió comprar esas figuras fusiladas para pintar. Que al final no se hizo porque el discurso fue no. Una asociación no puede en ningún caso utilizar material plagiado o robado. Y es más, no solo que no pueda, sino que voy a tener que trabajar para que la gente no plagie. El que fulanito en su casa coja una foto, se la imprima con su impresora tal, bueno, para uso privado, bueno, pues estará mejor o peor, va a ser incontrolable, pero posiblemente esa persona nunca iba a comprarse la figura de verdad. Con esto no estoy defendiendo el plagio, pero bueno, tiene una cierta... no vamos a poder hacer nada ahí, y bueno, pues tendremos que vivir con ello, igual que antes se planteaban otras cosas. Pero desde las asociaciones tenemos que potenciar siempre el trabajo del artesano, siempre. Porque además es que nos va la vida en ello. Porque yo en la asociación necesito unas figuras y tengo que acudir al figurista para que me las haga. Si me quedo sin figuristas, ¿qué pasa? Pero esto me pasa con esto, o me pasa, no voy a hacer publicidad, pero me pasa con Temu o AliExpress. Pues es verdad que si compro unas luces en AliExpress me salen más baratas. Pero, ¿qué pasa si yo necesito mañana unas luces que se me han estropeado y tengo que ir a alguna pasado mañana? Tengo una empresa aquí que yo llamo y me las mandan de un día para otro, y que además, si yo llamo a las 11 de la noche y digo, oye, que no me funciona no sé qué, me ayuda. Bueno, pues tenemos que defender el profesional frente a grandes conglomerados y frente al plagio de una 3D, de una inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que haya que cargarse de inteligencia artificial y que no pueda entrar en el belenismo, porque por las mismas no podría entrar el molde, porque yo mañana cojo una figura tuya, hago un molde y claro. No, hay que potenciar el vuelo. Claro, pero yo lo que me refiero que igual hay que denunciarlo más y hay que decir esto no, y hay que decirlo, porque si no, pues es lo que te decía antes, es como todo vale, ¿no? Y yo desde mi sector veo que a veces, pues claro, si la gente deja de hacer figuras, porque total, pues ya que igual eso es otro debate y tiene otro recorrido diferente sobre los talleres, el futuro de los talleres artesanos, que eso sería también otro, pues yo creo que van a otro tema. Pero claro, si no hay una cultura de lo que es una pieza en el material que sea o trabajada de la forma que sea, pero donde si no se reivindica esa verdad y ese respeto, ese honor, ¿no? Esa cosa de decir, esto es mío y es mío, porque a lo que vamos es a que dé todo igual e incluso el artesano sea el que plagia las cosas, porque podemos llegar a esto. Entonces, no sé, bueno, era un tema, esa visión me parecía interesante también a nivel de la revolución, ¿no? Yo insisto que yo creo que el papel del artesano es fundamental, que sobre todo desde asociaciones o desde belenistas que trabajan para instituciones o tal, va a necesitar al artesano. Sí. Y además, los belenistas somos muy coleccionistas. Sí. Y a nivel federativo, ¿podríamos hacer algo más? ¿Tú crees que el sector artesano puede tener una colaboración mayor? Sí, yo creo que sí, no sé cómo, ¿no? Porque a lo largo de los últimos años se han intentado cosas, pero algunas veces por falta de tiempo y por falta de federación o por falta de los artesanos, se va avanzando poco, ¿no? Sí que me parece complicado cosas que alguna vez se han sugerido, como que Federación pueda dar un sello a artesanos, ¿no? Un sello de calidad. Bueno, es muy delicado porque al final es complicado que de Federación podamos entrar a ser juez de quién trabaja bien, quién no trabaja bien, y que además habría que analizar también
qué asociaciones se portan bien con los artesanos, sí, o porque no. a veces... Porque claro, hay veces que es el artesano el que falla y hay veces que es la asociación o el belenista el que falla. Bueno, pero yo creo que sí que hay que buscar más elementos de trabajo conjunto. De trabajo conjunto. Sí, yo hay veces que sí en nuestro sector hemos hablado a nivel particular con uno, con otro, sobre la posibilidad, pero al final hay un gran hándicap que es lo que dices, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es juez? ¿Quién dice si se genera, imagínate, se crea un colectivo de artesanos a nivel de toda España, y decimos, vale, hay unas normas muy poquitas, pero hay unas normas, ¿quién dice tú sí, tú no? Luego nadie se quiere meter en tema follones. del plagio, por ejemplo, es muy complicado en el trabajo artesano de figurista o de belenista, porque bueno, pues también los belenes, las escenografías se copian con una alegría. Es verdad que el belenista, el escenógrafo, no hace su pieza para protegerle, que nadie, no, pero se copia. Pero también hay, ¿verdad? Si lo pasa como no hay una parte económica pero se copia con una alegría que he visto esto y lo copio tal cual. Eso, hombre, crea un poco. O sea, eso igual está muy bien para el primer trabajo, el segundo trabajo de una persona cuando está aprendiendo, ¿no? Bueno, pues copio. Pero luego, hombre, no te limites a copiar. Crea, ¿no? Sí. Pero luego es que es muy complicado decir, es que este Belén es un plagio. La escenografía, hombre, su plagio, me he inspirado, tenemos puntos comunes. Y en la figura, pues también, sabes que al final, sobre todo con el Belén hebreo, porque igual el Belén popular es así tal, ¿no? Pero el Belén hebreo, que son todo trajes tal, no, pues es que yo tengo la mano así, yo la tengo así. Los colores. Yo creo que es complicado, pero hombre, yo ahí creo que lo fundamental es hacer llamamiento a todo el mundo, decir, oye, vamos a crear y vamos a ser un poco honestos. Oye, Alfonso, ¿qué es un Belén? ¿Por qué haces? No hemos hablado mucho de esto porque, bueno, pero bueno, haces belenes en tu asociación, en tu entidad, trabajas mucho el tema de los recortables, que sí que hemos comentado el que parece que esto hay personas que no lo consideran un Belén, ¿no? Como si solamente hubiera un camino único, ¿no? Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Es dentro de esos grandes bloques de la parte religiosa, tradicional, artística, el reto, bueno, y la parte incluso mágica? Yo creo que hay un cuarto bloque o quinto, sexto, el que sea, que es la magia que tiene, que no se puede tocar, ¿no? Que no dices, esto, bueno, es que es Navidad, es que es esa cosa, ¿no? ¿Cuáles tus esencias? Aquí estamos empezando un segundo café. Empezamos un segundo café. Porque me preguntas para un segundo café. Te pregunto ya para dejar preguntas también para que el espectador pues también se lo piense. A ver, para mí la primera motivación es religiosa. Pues porque para la encarnación, que todo un Dios se haga niño, bueno, pues para mí es la primera motivación, sin duda. Luego hay una motivación, que lo hablaba al principio, de tradición familiar, de conectar con los abuelos, con la infancia, que eso también... Con las casas también, o sea, con donde vivíamos de pequeños, quiero decir, con los hogares, ¿no? Eso, lo que decía cuando hago charlas que la gente dice huele a casa de mejores en la vida, ¿no? Yo tengo imágenes, ¿no? En casa de mis abuelos, como reyes lo pasábamos en casa de mis padres, en casa de mis abuelos venía el niño Jesús, que es el que nos traía los regalos. Y el niño Jesús le decía a la oreja a mi tía dónde estaban escondidos los regalos, y ella nos iba dirigiendo frío, caliente, nos quedábamos bobos, porque casi la inmensa mayoría de los niños estaban debajo del Belén. ¿No? Bueno, pues esas experiencias de pequeño, entonces, que esas también yo creo que configuran. Y luego es verdad que es un tema también de tradición, de espíritu navideño, de villancico, de polvorón, que son
Si lo trasladáramos al campo gastronómico, podríamos decir que son umami, que es eso gustoso. Sí. Y además que es un momento del año además que toca así, ¿no? Porque muchas veces pensaríamos en nuestro caso, ¿no? No es Navidades en verano, ¿no? O sea, con calor, claro, que bueno, al final nos acostumbraríamos, pero sería diferente, ¿no? Y luego hay también una parte artística, o sea, de historia del arte, digamos, ¿no? Yo ahora he descubierto, hace unos años, a través sobre todo de Pepe Fructuoso, el Belén recortable, que para mí ha sido el mayor descubrimiento y soy feliz. Y me pongo por las noches con mi buena luz y mi cúter y me pongo a recortar. Pero eso significa acudir a estilos artísticos del 18, del 17, ¿no? Entonces, bueno, pues es también es entrar en la historia del arte, que entra también dentro de estas figuras. Yo hago de recortable porque es lo que yo hago. Y encontrar también el elemento en que tú seas capaz, o que yo sea capaz, de expresar algo. Yo he descubierto que con el recortable me es mucho más fácil que con el Polestar. Bueno, pues manifiesto algo, ¿no? Y al final yo creo que bueno, los primeros recortables que hice fueron también por muy copia y muy tal, ¿no? Pero luego buscando figuras, vas creando elementos. O sea, para mí el que más yo cariño tengo es unas figuras del siglo XVIII, me parece que eran, que está un ángel preparando la cuna y unos ángeles barriendo y tal. Bueno, pues para mí ese es muy importante porque es el preparar. Vamos a preparar, ¿no? Y para mí ese es uno de los favoritos porque aúna todo, aúna una manifestación artística, a una escena poco vista y un sentimiento religioso de esto, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, si quitáramos ese sentimiento religioso, ¿tú serías belenista? Posiblemente sí. Sí. Sí, yo creo que si yo fuera ateo, por la tradición familiar, por la estética, a mí un Belén me parece maravilloso de ver, ¿no? Yo con un cuadro, con una escultura, alguna vez me he emocionado hasta llorar. Pero alguna vez. Con Belenes me ha pasado muchas más veces. Y no es solo el sentimiento religioso, yo creo que hay mucho más. Porque un Belén tiene ternura. Habitualmente son escenas muy tiernas. Sí. Bueno, muy tiernas. Pueden tener su dureza, pero dentro de... sí, tiene mucha también esa parte nostálgica, claro, bonita hacia lo... Y luego al final está en torno a un niño, que siempre un niño es paz, es cariño, son escenas amables, claro, bonitas, de vida, ¿no? Y luego, más que... cuando el belenista logra no solo plasmar el nacimiento, sino transmitirle un algo, ¿no? Un mensaje, un plus, un pellizco, ¿no? Claro. Es fantástico y se te caen las lágrimas, claro. Pues era un poco lo que, bueno, me parecía interesante ir terminando este café con esta reflexión, ¿no? Sobre, porque creo que en todos los cafés que ya no sé cuántos ya hemos hecho, pero creo que 14 o por ahí, hay unos cuantos ya, y siempre esa pregunta pues me la suelo poner, ¿no? En los que son belenistas más de construir, pues ¿harías un Belén sin figuras? ¿Harías una escena, no sé, por salir un poco de la zona de confort y ver al final siempre esas esencias, ¿no? Entonces, en tu caso, tiran todas, o sea, tanto la parte religiosa, la parte esa tradicional, y luego esa parte, más que artística, la parte de investigar sobre el arte, sí, ¿no? A ver, o de traerte... A ver, yo estoy orgulloso de algunos de los trabajos que he hecho, ¿eh? Pero reconozco que mi nivel es no justifica. Ya está, y creo que tampoco es malo, bueno, pues cada uno sabe el nivel que tiene, tampoco le he metido muchas horas a crear, ¿no? Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención, porque igual, o sea, me llama la atención cuando veo un Belén de grandes artistas, o qué bien hecho está, qué maravilla, el Belén tu año fantástico, ¿no? Pero a mí, como yo no soy capaz de hacer esas cosas tan maravillosas, me llama mucho la atención toda la historia, y porque luego me ha gustado siempre la historia del arte, ¿no? Claro. Pues esas referencias artísticas, cómo se ha ido plasmando, por qué hemos estado tan acostumbrados a ver a una virgen arrodillada
y ahora vemos escenas mucho más naturales, Sí, más o humanas, más por qué lógicas. la Virgen en Oriente no está arrodillada sino está tumbada. Claro, a mí se me mezcla ahí la historia del arte con la teología y bueno, pues Claro, todo claro. ese campo yo me siento muy cómodo, muy a gusto y me interesa Te resulta y me atractivo. y siempre quieres conocer un poco más y formarte un poco más. Qué bien. Oye, pues Alfonso, un placer. Vamos a brindar con Vamos el a café, brindar con las tazas, y por una vez con la supertaza. nos vemos de verdad, no a través de una pantalla, tú delante y yo detrás. Porque siempre estamos así que en este caso ha sido Sí, la pantalla y Esto nosotros con dos. cafés y con talleres y con cursos y con congresos. Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que Al hemos final pasado todo tú, hemos Paula. pasado y hemos tenido Ignacio, mucha... que cambies la luz, que no se te ve. Recuerdo el primer el congreso con la pandemia, ¿no? Con toda aquí, que yo me acuerdo que hice también una colaboración. Que Y... además allí no sabíamos nadie. Yo no sabía manejar Y los programas, estábamos- los demás no sabían manejar las grabaciones. Pero bueno, eso salió muy Pero bien. salió y poco a poco vamos eso también ha mejorando. sido una tendencia. Esto es Y ahora aparte- haces unos cafés fantásticos. Sí, intentamos, Que bueno. yo creo que es también muy importante lo que estamos hablando, no solo hacer belenes, sino conocer al belenista Sí. y ver diversas sensibilidades, Sí, diversas... yo creo que sí, y también tengo que agradecerte que desde Federación también, pues este café, esto que hemos hecho ahora, pues que tenga cabida, que se publicite, que la gente tenga esa referencia y que podamos seguir haciendo cafés con un poco una periodicidad, a ver si le damos un poquito más de ritmo. Más institucional, que para la Federación Española, que haya personas que se comprometan y que dejen su tiempo en crear espacios de encuentro, Sí. de promoción, de investigación, Sí. tal. Hombre, yo creo que para eso estamos Federación, ¿no? Para Sí. apoyar, animar y Pues seguir nada. adelante. Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti, Gracias Ignacio. por este café tan Un maravilloso. Gracias a todos por vuestro interés, por estar ahí, por ver este vídeo, que algunos lo veis en directo, otros cuando, bueno, pues ya como se queda publicado, lo podéis ver en cualquier momento. Y nada, me despido ya hasta el próximo, que aún no sabemos con quién será, pero seguro que alguien muy interesante. Muchas gracias.